A ver, no todas las leyendas nacen en libros antiguos o alrededor de una hoguera. Algunas, como esta, nacen en las ondas de radio. Esta es la historia del Pozo de Mel, un misterio que empezó con una simple llamada de teléfono y acabó convirtiéndose en uno de los mitos modernos más extraños y, bueno, más fascinantes de Estados Unidos. Todo arranca con una pregunta que es tan simple como vertiginosa. ¿Qué pasaría si, en algún lugar del mundo, hubiera un agujero que, sencillamente, no tuviera fondo? Esa es la idea, la pregunta que está justo en el corazón de esta increíble leyenda. Aquí es donde empieza todo, no en un mapa del tesoro ni en un texto antiguo, sino con una llamada a un programa de radio nocturno. Una llamada que iba a desatar una leyenda que, mira, perdura hasta hoy. Y aquí tenemos el momento clave. Es 21 de febrero de 1997. Un tipo que se presenta como Mel Waters llama al famoso programa de Art Bell Coast to Coast AM. Y la historia que cuenta es cuanto menos increíble. Dice que en su terreno hay un agujero que los vecinos llevan usando como vertedero durante décadas, tirando de todo, basura, electrodomésticos viejos, de todo. Y lo increíble es que según él, el agujero jamás se llena. Y aquí es donde la historia pasa de ser una simple curiosidad a una auténtica locura. Mel asegura que intentó medir la profundidad. Dice que usó más de 80.000 pies de sedal de pesca. Esos son más de 24 kilómetros de hilo. Y aún así, no tocó fondo. Una profundidad que, vamos, desafía cualquier cosa que conozcamos. Pero es que el pozo no era solo profundo. No, aquí empieza lo paranormal. Mel contó que un vecino suyo había tirado allí el cadáver de su perro. Pues bien, días después, ese mismo vecino juró y perjuró que había visto al perro, vivito y coleando, corriendo por el bosque. En palabras del propio Mel, algo mágico había ocurrido. El pozo no solo se tragaba cosas, parecía tener otras propiedades. Y si lo anterior ya sonaba raro, agarraos, porque aquí es donde la historia se vuelve, directamente surrealista. Mel empezó a describir sus propios experimentos en el pozo, y los resultados supuestamente desafiaban las leyes de la física. Lo primero que notó fue la ausencia total de sonido. Aseguraba que se podían tirar objetos enormes, como frigoríficos, y nada. Silencio absoluto. Ni el eco de la caída, ni el golpe al final. Solo un silencio que, según él, se lo tragaba todo. Luego, los experimentos se fueron complicando. Contó que bajó un cubo lleno de hielo a unos 450 metros de profundidad. Al subirlo, se encontró con algo imposible. El hielo estaba caliente al tacto, pero no se había derretido. Y lo más loco de todo es que, de alguna manera, se había vuelto inflamable, ardía. El pozo también parecía jugar con la tecnología. Mel afirmó que si acercaba una radio portátil al borde, ésta dejaba de sintonizar las emisoras normales. En su lugar, empezaba a captar música y voces de hacía décadas, como si el agujero fuera una especie de portal en el tiempo. Y llegamos de verdad al clímax de lo bizarro. El experimento más perturbador, según contó, fue bajar una oveja viva atada a una cuerda. El animal dejó de hacer ruido a cierta profundidad. Al subirla, estaba muerta, como si la hubieran cocinado por dentro. Pero lo más inquietante es que notó un bulto que se movía en su interior. Al abrirla, encontró algo que describió como un feto de foca, con unos ojos casi humanos que se le quedaron mirando. Cuando parecía que la historia no podía ser más extraña, dio un giro radical. Ya no hablamos de un fenómeno paranormal aislado, sino de una supuesta conspiración del gobierno en toda regla. En una de sus últimas llamadas, Mel contó un panorama de película. Su propiedad fue invadida por agentes del gobierno con trajes especiales. La excusa fue que se había estrellado un avión. Le prohibieron el paso y finalmente le hicieron una oferta. $250.000 al año de por vida a cambio de que se largara a Australia y, por supuesto, no volviera a abrir la boca sobre el pozo. Y la guinda del pastel de la conspiración. Mel afirmó que, después de todo este lío, su propiedad había sido literalmente borrada de TerraServer, que era un sistema de mapas por satélite de la época. Donde antes estaba su terreno, ahora solo había una mancha negra borrosa. Claro, con una historia tan increíble y una desaparición tan conveniente, era inevitable que periodistas e investigadores empezaran a tirar del hilo. El relato de Mel era fascinante, sí, pero ¿había algo de verdad en todo ello? La primera pregunta, la más lógica, era sobre el propio protagonista. Si el pozo estaba en su terreno, pues el primer paso era encontrar a Mel Waters para verificarlo todo. Así que la pregunta clave era, ¿quién era este hombre en realidad? Y la respuesta fue, de lo más simple y a la vez demoledora. Los investigadores se pusieron a buscar en todos los registros públicos del condado de Kittitas. Y nada. No había ni un solo Mel Waters que tuviera propiedades, que pagara impuestos o que apareciera en el censo. Oficialmente, el hombre que desató toda la leyenda no existía. Y aquí la narrativa empieza a hacer aguas por todas partes.
Uno de los personajes que salió a defender la existencia del pozo fue un supuesto chamán llamado Red Elk. En 2012 iba diciendo que él sabía dónde estaba. Pero claro, al tirar de hemeroteca, resulta que 10 años antes, en 2002, él mismo organizó una expedición enorme para encontrarlo, y fue un fracaso total. No encontraron absolutamente nada. Pero bueno, más allá de los testimonios y de las contradicciones, queda una pregunta fundamental. ¿Es científicamente posible que un agujero como el que describía Mel exista? Y aquí la geología es bastante clara. La respuesta es un no rotundo. Para que nos hagamos una idea de la barbaridad que son 80.000 pies, es el doble de la profundidad del pozo superprofundo de Kola, que es el agujero artificial más profundo que hemos hecho nunca, y es más del doble de la fosa de las Marianas, el punto natural más profundo del planeta. La escala de la que hablaba Mel es sencillamente imposible. Y el problema es de física básica. A esas profundidades, la presión y el calor son tan bestias que la roca deja de ser sólida. Se comporta más bien como un plástico muy denso, y cualquier agujero, por pura física, se cerraría sobre sí mismo. No podría mantenerse abierto. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? La explicación más probable viene del geólogo Jack Powell. Él cree que toda la leyenda se inspiró en un lugar que sí es real, el pozo de una vieja mina de oro abandonada que tiene unos 27 metros de profundidad. Una cifra considerable, sí, pero muy lejos de los 24 kilómetros de Mel. Lo más seguro es que una historia local se fuera exagerando hasta convertirse en un mito. Así que casi con toda seguridad, el pozo de Mel no existe tal y como se describió. Pero la historia en sí misma es fascinante. Es un ejemplo perfecto de cómo nace y se extiende un mito en plena era moderna. Y esta cita de The Seattle Times lo clava. Mel Waters, fuera real o un personaje, era un narrador espectacular. Cogió una leyenda local y, a través del poder de la radio, la convirtió en un fenómeno viral mucho antes de que existiera Internet. Fue un cuentacuentos que supo tocar todas las teclas correctas: el misterio, la conspiración, lo desconocido. Y esa es la verdadera magia del Pozo de Mel. Al final, no importa tanto si existió o no, lo que importa es por qué nos fascina tanto lo desconocido. La leyenda sobrevive porque nos deja con una pregunta final. ¿Qué tiene una historia para ser tan buena que una parte de nosotros, a pesar de toda la lógica, quiere desesperadamente que sea verdad?